El candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, ofrece una y otra vez honestidad y combatir la corrupción. Sin embargo, ¿es posible olvidar los grotescos casos de Odebrecht, la estafa maestra y la Casa Blanca? ¿Acaso un discurso repetitivo borra la indignación y la memoria de los casos de los Duarte, los Yarrington, los Herrera? ¿No se da cuenta de que el escándalo nacional sobre su forma de gobernar, entre la simulación y la impunidad, entre la manipulación y el uso faccioso de la ley, se vuelven hoy contra su partido? ¿Cómo puede aspirar a la presidencia y creer que puede contar con algún consenso social después de lo que han hecho en este y en otros sexenios? ¿No cree que esta epidemia de corrupción es la consecuencia de que el PRI nunca tuvo la voluntad real de construir reglas democráticas? ¿No cree que este espeluznante nivel de corrupción es la continuidad deformada del régimen que ese partido encabezó durante 70 años? ¿No se sienten responsables de haber hecho de la impunidad y el compadrazgo, la discrecionalidad y la malversación de fondos el mejor caldo de cultivo para el crimen organizado? No es difícil la carga histórica de representar un partido autoritario que hoy es emblema de la decadencia del sistema político mexicano y de nuestra sociedad en general. ¿Por qué trata de convencernos de que la continuidad de un desastre político debería ser ratificado con el voto? ¿No creen que su partido, lo mismo que sus funcionarios y sus candidatos, son parte de un Estado que durante el día son un gobierno neoliberal y durante la noche un gobierno criminal? ¿No son ustedes quienes nos llevaron a este desastre? Ricardo Anaya propone un gobierno de coalición para sacar al PRI de la presidencia. Sin embargo, ¿por qué antes los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y él mismo apoyaron y legitimaron al mismo organismo que hoy dicen repudiar? ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión de que el PRI es un lastre antidemocrático? ¿Fue antes o después de la firma del Pacto por México y la aprobación de las reformas estructurales que ese partido impulsó? ¿Cómo sobrevino esta repentina lucidez democrática? ¿Con qué cara denuncia el uso faccioso de la ley en su contra cuando el presidente de la República, que fue de su mismo partido, usó y manipuló de manera facciosa la ley contra otro candidato en 2005? ¿Cree que después de 30 años de alianza económica y política con el revolucionario institucional, hoy puede ser creíble su aspiración democratizadora contra ese mismo partido? ¿Por qué se alinea en un ominoso silencio ante el genocidio que vive nuestro país? ¿Con qué criterio habla de tecnología y dispositivos electrónicos mientras personas mueren por las balas del Estado y el crimen en las calles? ¿Por qué sonríe todo el tiempo sin ofrecer nada a los millones de personas desesperadas por los asesinatos cotidianos? ¿Por qué ha decidido ignorar, junto a la mayoría de los candidatos, que cientos de familias caminan diario por todo el país clavando una varilla en el suelo para saber si sus familiares están enterrados en una fosa clandestina? ¿Cómo pueden ofrecer justicia y respeto a los derechos humanos sin condenar y hacer justicia en el caso de Tlatlaya o el de Apatzingán? ¿Cómo pueden hacer robustos discursos sin mencionar la palabra feminicidio? Nos preguntamos. ¿Cómo pueden los candidatos ir repartiendo abrazos sin nombrar las palabras que indignaron a miles y miles de personas? ¿Recuerdan esos lugares? Guerrero, Iguala, Ayotzinapa. Porque si los candidatos de las muchas derechas dicen que combatir la pobreza, sus partidos en todos los niveles de gobierno atacan y reprimen sin piedad a los pobres que se organizan. ¿Será porque requieren clientelas y no organizaciones que exigen y luchan por sus derechos? No hablarán nada sobre los cientos de conflictos por el despojo de tierras, aguas y bosques que sufren los pueblos indígenas en todo el país. ¿Será que los responsables del despojo son las mismas empresas a las que llaman con vehemencia para que inviertan en México? No les merece ni siquiera una mención las formas de gobierno de los pueblos indígenas que hoy existen en muchas partes del país. ¿Olvidan que el Estado mexicano se comprometió a reconocer sus derechos como pueblos indígenas? ¿Seguirán ignorando ese compromiso? ¿Repetirán la larga historia de olvido y desprecio del poder ante ellos? ¿Cuánto tiempo más guardarán silencio sobre las jornadas de trabajo esclavo en el norte del país o la superexplotación de los jornaleros y trabajadores de las maquiladoras? ¿En verdad seguirán permitiendo que gobernadores de todos sus partidos, convertidos en pequeños dictadores, puedan seguir encarcelando a líderes comunitarios, sindicales y defensores de derechos humanos? ¿Mantendrán su pacto de impunidad con quien asesinó y torturó en Nochistlán? ¿Con quien encarceló en Morelos ondeando una bandera de izquierda? ¿Con quien persigue desde el poder en Guerrero? ¿No creen que autorizar y tolerar que sus gobernadores repriman y tuerzan la ley ante las luchas sociales es repetir el modo autoritario del viejo régimen? ¿Saben que cometen actos de humor involuntario tratando de evadir o ignorar algunas palabras que evidentemente los incomodan?
¿Podrían enunciar sin balbucear la palabra aborto? ¿Por qué va de nombrar a las personas trans, lesbianas y homosexuales? ¿López Obrador realmente cree que la corrupción existente puede desmontarse con el ejemplo? ¿O que los problemas del país pueden reducirse a la corrupción sin afectar la obscena concentración de la riqueza? ¿Y qué decir de la monstruosa y legítima deuda externa? Si se dice de izquierda, ¿no debería detener los intereses del gran capital que destruye la naturaleza en vez de promover a sus más importantes representantes? ¿Por qué pactar con el gran capital? Un gobierno de izquierda no debería detener los intereses privados que destruyen los derechos de los trabajadores. ¿Por qué su proyecto económico se parece tanto en lo esencial al de sus contrincantes? Un gobierno de izquierda no debería de promover las alternativas a un sistema económico injusto y contradictorio. ¿Por qué pactar con la derecha ultraconservadora? Un gobierno de izquierda puede someter a consulta los derechos humanos, no debería promover las más amplias libertades a nivel nacional, no cree necesario refundar por completo las instituciones mexicanas para poder emprender algún tipo de cambio. Un gobierno de izquierda no significaría dar poder a los de abajo. Un gobierno de izquierda no sería aquel que promoviera que nunca más la gente común tuviera que subordinarse a los poderosos, o es solo que pretende administrar el infierno que nos han dejado. ¿No es evidente que la responsabilidad de la transición a la democracia les quedó grande a los partidos políticos, que no supieron ni quisieron adaptarse a las reglas de un nuevo régimen y siguen comportándose como el viejo? ¿No fue su respuesta el fraude electoral y la compra de votos su forma de mantenerse en el poder? ¿No es grave que ese peligro siga vigente? Podrían contradecirnos si decimos que ante la tragedia nacional su única respuesta ha sido campañas de lodo y la guerra sucia. Es parte de la normalidad democrática guardar silencio cuando el gobierno afirma sin pruebas que a estudiantes los disolvieron en ácido o los quemaron en un basurero, y voltear la cara ante el dolor de las madres que no creen en las históricas mentiras del gobierno. ¿Cómo es que dejaron que llegáramos a esta pesadilla? ¿Quién sacará a México de la barbarie? ¿Ustedes? ¿O seremos nosotras y nosotros mismos quienes debemos terminar con la larga noche de la tragedia mexicana? ¿Votemos o no votemos? ¿Organizándonos? Hemos sido miles las personas que salimos a las calles en contra de las desapariciones forzadas, las violencias machistas, de los fraudes electorales, del maíz transgénico, en oposición a la reforma educativa y a la minería extractivista. Miles hemos gritado e inundado las calles para exigir justicia, por los bebés de la guardería ABC, por los migrantes desaparecidos y asesinados, por Atenco, por Nochixtlán, por Mara, por Lesbi y los miles de feminicidios, por memoria, verdad y justicia, para Pasta de Conchos, para Aguas Blancas y Acteal. Por los estudiantes de Ayotzinapa y Guadalajara. Salimos a las calles a defender los derechos de todas y todos, de las y los diversos. ¿No es acaso necesario seguir luchando? Quienes firmamos esta carta pensamos que esta pregunta es la única que tendrá respuesta. Si compartes estos cuestionamientos, te invitamos a reunirnos este próximo 16 de junio a las 11 horas en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria.